Servicios informativos de Navarra Televisión. UGT Navarra decide impulsar un congreso en abril para relevar a Juan Goyen. Representantes de 6 de las 7 federaciones han anunciado hoy que el sindicato quiere contar con una dirección renovada y reforzada, con más apoyo interno y más capacidad de liderazgo. Todo solo 6 meses después de que Goyen fuera reelegido secretario general. Esto no es ningún pulso, esto simplemente es un consenso que tenemos en la organización para hacer un congreso en el mes de abril. Muy buenas noches. Hemos escuchado la voz de ese consenso que se pronunciaba esta mañana, pero Juan Goyen, pese a las reiteradas llamadas, no ha realizado hoy ni valoraciones ni declaraciones. Enseguida, los detalles de este frente en un sindicato que además tiene entre manos otro conflicto abierto, el de Cosca. Las diferencias entre el comité son cada vez más evidentes, mientras UGT recoge firmas para que la plantilla vuelva a votar el preacuerdo anterior que ya rechazó. La mayoría del comité, Comisiones Obreras, Solidaria y ELA, plantean una nueva propuesta que acepta la bajada salarial del 20%, pero con condiciones, afectando en mayor porcentaje a los puestos que más cobran. Y por cierto, que la brecha salarial aumenta en España mientras desaparece la clase media. Los directivos españoles ganaron un 7% más, mientras puestos medios y empleados siguen bajando sus nóminas. Además, hoy la patronal española ha señalado que cree que el paro no bajará del 20% ni a corto ni a medio plazo. La tasa de afectados por la epidemia de gripe se duplica en Navarra en una semana. Registra ya una incidencia de 376 casos por cada 100.000 habitantes. Se espera que el pico se alcance antes de 15 días para ir retrocediendo. Actualmente hay 78 personas ingresadas. En Aragón, hoy ha fallecido un anciano ingresado en la UCI por gripe A. Adiós a las restricciones de agua en localidades como Izagondoa, Lizoain, Arriasgoiti, Unciti, Urrozvilla. Las nuevas instalaciones inauguradas hoy y que garantizan el suministro de agua potable a cerca de 1.125 navarros tienen la culpa. Telefonía, banca y las compañías de electricidad y gas acaparan las quejas de los consumidores en 2013. Una de cada 3 denuncias se produjo en el sector de telecomunicaciones. Las denuncias contra la banca se triplican en menos de 3 años. Y en deportes, Osasuna ultima su encuentro copero mañana frente al Real Madrid. Pese a la desventaja por 2 goles en contra, encajado en la ida, Javi Gracia se toma más que en serio esta eliminatoria. De hecho, el técnico pamplonés ha escondido sus cartas. Ha reconocido que sacará a hombres de refresco, pero el técnico no ha querido facilitar la convocatoria de futbolistas. Mañana, tras una breve sesión, tan solo unas horas antes del partido, Gracia anunciará la citación para intentar remontar la eliminatoria. Siendo realistas, sabemos que la eliminatoria está muy complicada, pero desde luego no vamos a regalar nada y vamos a intentar, pues, lógicamente pasar. Con esto, Navarra va a intentar enamorar en Fitur. De cara a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Navarra quiere potenciar este año su oferta gastronómica como producto de excelencia. La cita del 22 al 26 de enero. 6 de las 7 federaciones del sindicato UGT han hecho hoy oficial su intención de acelerar la salida del secretario general Juan Goyen, después de que en el último congreso fuera elegido solamente con el 47% de los votos. Una elección que, a su juicio, mostraba disensiones internas y una gran falta de liderazgo para hacer frente a los retos que tiene por delante el sindicato. Un 10º congreso celebrado el pasado mes de junio que reelegía a Goyen, pero dejaba las siguientes sensaciones. Lo que expresó fue un cierto grado de malestar interno y en aquel congreso hubo más desconfianza que apoyo a la candidatura que se le presentó. Ya en septiembre se le alertaba de lo que estaba por venir. De activar a partir de enero los mecanismos para elegir, de acuerdo con nuestros estatutos y nuestra normativa interna, una nueva comisión ejecutiva en el plazo más breve posible. Tanto es así que 6 de las 7 federaciones del sindicato ya se han puesto manos a la obra para convocar un comité regional que dé paso a un congreso extraordinario para renovar la dirección. Renovada, reforzada y con un amplio apoyo de los diferentes organismos y como consecuencia con una mayor capacidad de liderazgo para afrontar la situación tan complicada a la que nos ha llevado esta crisis económica. Aún así quieren dejar claro que no es ninguna afrenta personal. Esto no es ningún pulso, esto simplemente es un consenso que tenemos en la organización
para hacer un congreso en el mes de abril. Por ahora no hablan de candidatos, se encuentran a la espera de formalizar el cauce legal que dé pie a ese cambio de timón que pide. A lo largo de toda la jornada hemos intentado hablar con el protagonista, con Juan Goyen, que al parecer se ha mantenido reunido y no ha podido atender nuestros requerimientos. Otro asunto que tiene entre manos y además candente la UGT es el conflicto de Cosca, donde la situación laboral parece que se enquista más si cabe. Ahora las diferencias están dentro del propio comité de empresa y cada vez son además más notorias. Mientras UGT recoge firmas para que la plantilla vuelva a votar el preacuerdo anterior que ya rechazaron los trabajadores, la mayoría del comité plantea una nueva propuesta. Las posturas se alejan cada vez más. La mayoría del comité de empresa, formada por comisiones obreras, ELA y Solidari, han presentado una nueva propuesta laboral que no ratifican ni UGT ni LAB. Hemos añadido unas cláusulas de blindaje para evitar que ahora nos rebajen el sueldo y mañana nos cierren la fábrica y se vayan de rositas. LAB se descuelga de esta propuesta y UGT avanza que no la ratificará mientras recoge firmas en la empresa para que vuelva a votarse el preacuerdo rechazado por la plantilla la pasada semana. Pensamos que la recuperación del preacuerdo contiene y da solución a los problemas que tienen los trabajadores. UGT insiste en que no ve otra salida que volver a votar el acuerdo porque la situación ha cambiado y no hay margen de negociación. Sabemos que no hay margen de negociación. Lo que pedimos al resto de fuerzas sindicales es que midan, porque yo creo que en estos momentos no están sabiendo medir la situación, incluso en cuanto a la premura de tiempo, por las circunstancias que son determinantes. Es la postura opuesta al resto del comité que insta a la empresa a que negocie y recapacite. Dicen que en las cuestiones económicas no está el desacuerdo. El descuelgue de UGT por volver a recoger firmas para volver a votar esta misma propuesta y ha sido, ha sido lamentable como se ha hecho. No es, como digo, insisto, no es democrático y nos está llevando a una situación pues muy delicada. Son las dos posturas enfrentadas dentro de un mismo comité. Y ahora hablamos de la realidad relacionada con Eroski y Fagor. Se calcula que en Navarra hay en torno a 2.000 de los 40.000 afectados por las aportaciones financieras subordinadas a estas empresas, Eroski y Fagor. Una representación de los afectados ha estado hoy en el Parlamento para explicar la situación. Denuncian que no se les explicó en su momento ni los detalles ni los riesgos que conllevaba ese producto de rentabilidad financiera. Aseguran que es un traje a medida que hizo la Administración y que luego vendieron prácticamente todas las entidades bancarias. Ahora muchos de estos afectados pasan por una situación económica dramática y quieren recuperar su dinero. Se sienten engañados y exigen responsabilidades. Hay cierta responsabilidad tanto en el que aprobó la ley como el que emitió estas aportaciones, como la CMV que le dio el visto bueno, como las entidades que vendieron finalmente a los minoristas estos productos. Por cierto, que el Partido Socialista ha pedido esta tarde al Gobierno de Navarra que a través de Consumo asesore a los 2.000 preferentistas navarros de Eroski y Fagor para que puedan recuperar sus ahorros. Y siguiendo la página empresarial, hoy nos hemos fijado en la nueva imagen corporativa para el grupo Leche Pascual, que va a pasar a llamarse Calidad Pascual. La compañía, una de las mayores en España, de origen familiar, propone en esta nueva etapa 3 líneas de actuación basadas en la consolidación de sus 200 productos en el mercado español, donde se integra también la marca Mocay. Además, quieren llevar a cabo una apuesta decidida por el negocio internacional y la estabilidad financiera. En estos momentos cuentan con un volumen de negocio de 700 millones de euros. El 95% de los ingresos llegan del mercado nacional, aunque quieren elevar la exportación del 5 al 30% para el año 2015. Y los empresarios españoles han valorado hoy más que positivamente los encuentros que están manteniendo en Estados Unidos dentro del viaje oficial que, como saben, el presidente Rajoy realiza a la Casa Blanca. En su encuentro con Obama se han avalado sus propuestas, pero el mandatario norteamericano recordaba a Rajoy que el paro es todavía un enorme desafío. Le ha costado llegar, pero por fin Mariano Rajoy está aquí, en la Casa Blanca. Llega 5 minutos antes, 2 años después. Su anfitrión, Barack Obama. Como si se conocieran de toda la vida. Y llega el buscado respaldo a su política económica.
Felicito al primer ministro por sus grandes avances, por estabilizar la economía, pasar al crecimiento, reducir el déficit y volver a los mercados financieros gracias a su gran liderazgo. Eso sí, con un pero. El reto ahora es bajar las cifras del paro. Persisten grandes desafíos, como, por ejemplo, reducir las tasas de paro. Rajoy admite el problema. El desempleo todavía sigue siendo el gran problema en nuestro país. Justifica sus reformas como necesarias y pide inversiones. El otro desafío, Cataluña. Rajoy sentencia, no habrá independencia. Lo peor sería que algún día, cosa que no se va a producir, esas pretensiones se plasmaran en realidad. Pues entonces sería muy malo para todos, pero sobre todo para el más pequeño. Segunda parada, el Fondo Monetario Internacional y su todopoderosa presidenta, Christine Lagarde. No coinciden a la hora de darse la mano, pero sí coinciden en dar el aprobado a las reformas de Rajoy. Y hoy la patronal española, la COE, ha considerado que en la economía de nuestro país se encara el ejercicio 2014 con algo de optimismo y que se podría consolidar la incipiente recuperación de la actividad e incluso se podría adelantar el inicio de la creación de empleo, tal y como ayer avanzó el ministro de Guindos. Pero han advertido de una serie de factores que van a limitar el crecimiento, entre los que los empresarios destacan la elevada tasa de paro, que creen no bajará del 20% ni en el corto ni en el medio plazo. Según el panorama general de la economía española, publicado por el Servicio de Estudios de la Patronal, entre los factores que harán a la economía española más vulnerable ante cualquier episodio de incertidumbre está también la restricción del crédito a familias y empresas, que seguirá en 2014, dicen, y además el esfuerzo de consolidación fiscal del sector público. Y mientras la brecha salarial crece en nuestro país, a la vez que desaparece la clase media. Los directivos españoles ganaron un 7% más el año pasado, mientras que las retribuciones de los mandos intermedios o los empleados se equipararon a la baja. Según un estudio de ICSA y la Escuela de Negocios SEADA, la retribución de los directivos se situó en 80.330 euros brutos de media, mientras que los de mandos medios y empleados cayeron un 3,18% y un 0,47%, con retribuciones medias de 36.500 euros y 21.300 euros anuales. Esta evolución salarial ha provocado que desde el inicio de la crisis los directivos hayan ganado un 3,4% de poder adquisitivo, mientras que los mandos intermedios y los empleados han perdido un 8,5% y un 4,7%. Y mientras los consumidores siguen defendiendo sus derechos, Telefonía, banca y compañías de electricidad y gas han acaparado las quejas de los consumidores españoles durante el año 2013. Una de cada 3 denuncias se ha producido en el sector de las telecomunicaciones. Los bancos tampoco se han librado de la ira y de las críticas de los usuarios. Esta vez las denuncias contra las entidades financieras se han triplicado en los últimos 3 años. Tampoco han salido nada bien paradas las compañías eléctricas, aseguradoras o las aerolíneas. La Asociación de Consumidores Facua, que hoy hacía públicos estos datos, ha criticado que las administraciones no estén haciendo lo suficiente ante las quejas reiteradas de los usuarios en estos 3 aspectos. A los fraudes antiguos les sustituyen otros nuevos. Están innovando en fraudes estas compañías, más que en calidad, más que en prestación de servicios, y ante eso las administraciones no actúan. No nos encontramos con multas millonarias ante fraudes multimillonarios, ni muchísimo menos. Y por lo tanto es muy grave. Y más quejas, esta vez la del presidente del sindicato agrario UAGN, Félix Bariain, que ha criticado hoy que los presupuestos de Navarra de los últimos 5 ejercicios han mantenido una bajada de más del 50% para el sector agrícola y ganadero, cifra que dice supera el 60% en el conjunto del país. El dirigente de UAGN ha realizado también varias peticiones al Gobierno de Navarra. Entre ellas, solicita la vuelta al sistema de contratación histórico de los seguros agrarios y el apoyo a la instalación de jóvenes en el sector. Bariain ha agradecido a su vez la apuesta del Gobierno de Navarra por el Canal de Navarra, ya que a su entender es una obra que está generando empleo e inversión. Y no solamente eso, para algunos municipios supone nueva calidad de vida. Los 1.125 vecinos de 4 localidades de la zona de Urrozvilla ya consumen agua procedente del Canal de Navarra. La infraestructura toma agua en las inmediaciones del señorío de Mendinueta y evitará las restricciones que sufrían los vecinos, sobre todo en verano. En algunos momentos solo tenían agua 6 horas al día.
Los vecinos de Urroz Villa, junto con los de Izagaondoa, Lizoaina, Riasgoiti y Unciti, beben ya agua del Canal de Navarra gracias a esta infraestructura que coge agua del canal, la potabiliza y la suministra a los municipios a través de 48 kilómetros de tuberías. Contentísimos. Supone pues un adelanto tremendo porque no hay ni la mitad del cal que teníamos antes. No tiene casi, estoy encantada porque antes era, vamos, siempre había que estar cambiando los filtros. Es el sabor, ahora lo que falla es el sabor. Contentos. Cuando venga el recibo veremos lo que pasa. Ya llevamos unos cuantos años, pues eso, mal. Y ahora estamos de primera, contentos. Los vecinos podrán olvidarse de lo que es vivir con restricciones de agua, sobre todo en los meses de verano. Pues había que traer con camiones, según fuera el año. Que ya no se cortará, que siempre teníamos averías cuando más falta hacía. Ha habido momentos en los que hemos llegado a tener 6 horas al día de agua. La infraestructura ha contado con una inversión de 5,3 millones de euros y el Ejecutivo Foral ha aportado el 90%. Para que haya igualdad ante un servicio tan básico como es el agua de calidad y de cantidad para el abastecimiento ordinario. En otros pueblos más al sur de Navarra pues les parecía increíble, ¿eh? Y así hemos estado, pero bueno, ahora ya felizmente solucionado el problema. Con esta infraestructura el canal abastece a 1.125 vecinos más, pero en un futuro llegará a los 500.000 navarros. Y ahora hablamos de la gripe. La tasa de afectados por la epidemia de gripe se ha duplicado en solo una semana en Navarra y registra ya una incidencia de 376 casos por cada 100.000 habitantes. La vuelta a las aulas ha tenido mucho que ver con la propagación rápida de la enfermedad. La gripe va a seguir su tendencia ascendente y se espera que entre esta semana y la siguiente pueda alcanzar su pico máximo, que en otros años ha llegado en Navarra a superar los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Para finales de enero la situación podría comenzar a reducirse de vuelta a la normalidad. La pasada semana se registraron 29 hospitalizaciones por esta patología y son ya 78 las personas ingresadas en la comunidad. El 37% del conjunto de casos de gripe en Navarra son del tipo H1N1, la conocida hace años como gripe A. En Aragón, en Zaragoza, hoy ha fallecido un anciano de 76 años que sufría además varias patologías crónicas que lo llevaron a ingresar a la UCI del Miguel Servet en estado muy grave y que presentaba gripe A. Y en materia sanitaria, la consejera de Salud, Marta Vera, ha subrayado hoy en comisión parlamentaria que fundamentalmente fueron los problemas circulatorios y de contaminación los que han llevado a que se regule el aparcamiento del complejo hospitalario mediante un convenio que, como saben, han firmado con el Ayuntamiento de Pamplona y que establece el cobro por aparcar en la zona. Contaminación ambiental, por ejemplo, dice provocada por la excesiva circulación, contaminación acústica, contaminación visual, ha explicado la consejera para avalar los fundamentos de este convenio firmado el pasado 26 de noviembre. Hoy comparecía, como decimos, en comisión a petición del Partido Socialista. La consejera ha recordado que entre las 681 plazas existentes en la zona habrá espacios reservados, zona azul y zona naranja, y los trabajadores del complejo tendrán una tarifa especial de 2 euros que cubrirá el periodo de su turno de trabajo. Y quien también ha comparecido en sede parlamentaria a petición propia ha sido el consejero de Educación, José Iribas. Lo hacía esta tarde para informar sobre los resultados del informe PISA correspondiente a 2012 y que se ha propuesto el reto de mejorar la calidad de la educación para posicionar a Navarra a la cabeza de los países de la OCDE en el informe PISA 2015. Asegura que el departamento va a seguir trabajando para que nuestra comunidad sea referente en educación a nivel internacional. Es que ricasco, presidente. En la que se encuentra el Colegio Público de San Lorenzo. Y vamos ahora a abrir la página de la política nacional. La reforma del aborto ha centrado la vuelta a la actividad del Congreso. La Cámara Baja ha recuperado el pulso después del parón navideño con la celebración de una diputación permanente en la que los grupos de la oposición han pedido explicaciones sobre el aborto al ministro de Justicia. Gallardón ya reconoce que va a haber alguna modificación en el texto. Benjamín López tiene todos los detalles. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Vera? Buenas noches. Hoy, por primera vez, el ministro Alberto Ruiz Gallardón ha admitido que la ley del aborto puede sufrir cambios, mejoras, ha dicho él, durante su tramitación parlamentaria, unos cambios que en todo caso no afectarán a lo esencial, al espíritu de la norma. Los ecos de esa declaración han llegado hasta aquí, hasta el Congreso de los Diputados. En la Diputación Permanente, la oposición ha pedido la comparecencia del ministro de Justicia, a la que el PP se niega porque dice que esta ley todavía está en pañales, en una primera fase de consultas, e incluso
el portavoz popular, Alfonso Alonso, ha ido un paso más allá que el ministro Gallardón al decir que es posible y probable que la norma se modifique incluso antes de llegar aquí al Congreso, antes de que la apruebe el Gobierno en el Consejo de Ministros. Para el PSOE esto no es suficiente porque consideran que es una ley retrógrada que nos lleva 35 años atrás en el tiempo y ante la que no valen pequeñas modificaciones o simples maquillajes. Por eso, y ese es su objetivo, exigen la retirada total de la ley. Es posible y probable que ese anteproyecto pues sufra modificaciones hasta convertirse en proyecto. Esto además es muy normal. Y luego además las leyes cuando entran aquí también suelen sufrir cambios y eso es lo normal. Y en este es un asunto polémico, es un asunto difícil y es un asunto que por tanto está más necesitado de diálogo que ninguno. Es que este anteproyecto se retire y no llegue como proyecto de ley a esta Cámara. Este es nuestro objetivo fundamental y creo sinceramente que en esto compartimos este objetivo con la mayoría de la sociedad española. Por cierto, que hoy, en alusión al ministro Gallardón, se ha mostrado contrario, en otro aspecto, a que la infanta Cristina entre a pie en los juzgados de Palma. De hecho, hoy se ha suscitado una polémica en el Congreso sobre si doña Cristina debe bajar a pie o no la rampa de acceso a los juzgados. En definitiva, si debe hacer o no el paseillo. Todo en marcha. Estamos empezando a trabajar en la preparación del interrogatorio de la infanta. Para la cita del 8 de marzo, el cuándo está claro, el cómo no tanto. El ministro de Justicia partidario de que la infanta no baje la rampa a pie. Si no es necesario para el buen fin de la declaración, lo que no se deben de producir son penas paralelas. Todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. La polémica servida en el Congreso. Que se haga con normalidad, pero que no se cree un espectáculo de eso. El espectáculo lo hacen los demás. Yo, por tanto, quiero que esto se trate con normalidad y con respeto. El Gobierno no tiene ni que proteger a unos ni que proteger a otros. Momentos duros, pues supongo que a todo el mundo le toca pasar, incluido su marido. En el caso de Urdangarín, la policía aconsejó que se le permitiera el acceso en coche y así lo autorizó el juez, pero él renunció a ese privilegio. Es algo que depende de este señor, el juez decano de Palma, atendiendo a las recomendaciones de seguridad. El juez Castro de momento ha dado orden de que el interrogatorio se grabe. Veremos qué dicen al respecto los abogados de la hija del rey. Y ahora nos vamos hasta Burgos. Allí su alcalde Javier Lacalle ha anunciado esta misma tarde que las obras del bulevar del barrio de Gamonal se paralizan durante al menos 15 días para intentar el consenso con partidos y asociaciones. En una rueda de prensa ha asegurado que las obras no pueden avanzar por falta de seguridad y ha defendido que el ayuntamiento debe evitar el clima de tensión que se está generando. De hecho, ha señalado que es más importante la convivencia entre los burgaleses que 20 obras juntas. El ayuntamiento ha decidido paralizar las obras y crear un grupo de trabajo que permita dar un margen de 15 o 20 días. Las reuniones de ese grupo comenzarán el próximo lunes. La Asamblea Vecinal en la calle Vitoria ha ovacionado la paralización de la infraestructura. Hemos decidido paralizar esas obras, en estos momentos, paralizar esas obras y abrir un grupo, crear un grupo de trabajo durante los próximos días. Y ahora les hablamos de una operación con 422 detenidos por la compra y venta de contratos de trabajo falsos. Los clientes de esta red fraudulenta eran sobre todo presos que querían conseguir un tercer grado gracias a los contratos de trabajo falsos, también inmigrantes que querían regularizar su situación o personas que intentaban cobrar el paro. El presunto líder de la trama era un empresario de Jerez de la Frontera. Este es el presunto cabecilla de la red, un constructor de Jerez. Su método era fácil, pero burdo. Utilizaba a toxicómanos y los ponía al frente de empresas fantasma. Llegó a crear 10 y estas empresas eran las que hacían los contratos falsos a cambio de dinero. Su error fue no pensar en los muchos antecedentes penales de los supuestos empresarios. Pone a gente que son totalmente insolventes, gente que en algunas ocasiones pues son toxicómanos con un amplio historial delictivo en su haber. Estas personas son las que hacen también saltar un poco las alarmas. Los compradores de los contratos de trabajo falso pretendían o cobrar el paro o eran inmigrantes que querían conseguir el permiso de residencia o incluso presos para lograr el tercer grado.
Son en total 422 detenidos en toda España. Pues salían a la calle sin cumplir con las condiciones que marca el régimen penitenciario. La operación tiene un nombre irónico, Operación Relisto. El líder ni siquiera pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social. Ha ocasionado un agujero en las arcas públicas de casi 3 millones de euros. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna no da pistas y se guarda unas bajo la manga, la incógnita de la convocatoria. Así afrontan el duelo copero de mañana. El técnico Javi Gracia esperará hasta última hora para dar a conocer qué jugadores saltarán al campo para enfrentarse al Real Madrid con el difícil que no imposible objetivo de remontar un 2-0 en la ida. Javi Gracia esperará hasta última hora para facilitar la convocatoria para el encuentro de mañana por la noche frente al Real Madrid. El pamplonés esconde sus cartas. No me gusta decir alineaciones porque el rival muchas veces no nos las da. Tengo una batalla con María. A ver, dime, ¿me das la convocatoria? Sí, yo te la doy. Toma, esta es. ¿Me das la del rival? No, no la han dado. Joder, ¿y cuándo me la vas a dar? No, todavía no han dado. Darán mañana o a última hora. ¿O cuántos van? No, van 20 o van... O sea, que el rival tampoco, que no es un detalle que vaya a hacer determinante a la hora de ganar partidos o no, ¿vale? Pero bueno, son detalles que al final pues tampoco quiero ni decir antes de tiempo nada y desde luego en cuestión de alineaciones lo que sí tengo claro es que el primero que debe saber la alineación es el jugador. Gracia no ha querido ni tan siquiera desvelar quién será el portero de Osasuna, si Andrés pues no puede jugar el sábado en Liga o Asier a quien podría dar la continuidad de 3 encuentros. Sí que parece que el técnico se decantará por varios de los menos habituales como Oyer, Flaño, Joan Oriol, Raúl o Puñal, además del posible debut de Acuña en el 11 titular. Bonita prueba para el goleador paraguayo. Remontar la eliminatoria está muy difícil, pero no imposible. Siendo realistas, sabemos que la eliminatoria está muy complicada. Pero, desde luego, no vamos a regalar nada y vamos a intentar, pues, lógicamente, pasar. Sabemos que está complicado, pero explotaremos nuestras posibilidades. Manuel y Armentero son baja por lesión. Ambos podrían recuperarse para Granada. Un partido que miran de reojo, aunque con mayor tranquilidad tras 2 victorias ligueras consecutivas y acumular 4 partidos sin conocer la derrota en el campeonato doméstico. Y también ultima los preparativos del choque el Real Madrid. El conjunto blanco no se fía a pesar de que va a aterrizar en Pamplona con la ventaja de 2 tantos. Carlo Ancelotti ha convocado a todas las estrellas para el partido, incluido el flamante Balón de Oro Cristiano Ronaldo, que va a debutar desde el galardón en Pamplona. El portugués fue proclamado ayer como mejor futbolista del mundo del año pasado, un galardón que ha vuelto a conseguir tras 5 años de sequía, rompiendo así con la hegemonía del barcelonista Leo Messi, que había ganado en las 4 últimas ediciones. Son lágrimas sinceras, son lágrimas verdaderas, porque quien me conoce y me acompaña y convive conmigo sabe el sacrificio que es, la lucha que tenemos todo el año para estar a un nivel muy alto, para competir con los mejores. Ninguno de los 2 equipos navarros en Segunda B lograron la victoria este pasado fin de semana, aunque ambos han sumado tras cosechar empates. La Peña lo hizo en casa, frente al Real Unión. Parece mentira que el duelo entre la Peñaspor y el Real Unión acabará con empate a 0 a tenor de lo visto sobre el césped del San Francisco, un partido plagado de claras ocasiones de gol. Los locales dominaron a su rival en la primera parte, pero los tafalleses anduvieron a ciegos cara al marco de Julen Ichaso. El portero guipuzcoano destacó con paradas de gran mérito que minó una y otra vez la moral de los delanteros azulones. No se les puede pedir más a los jugadores, lo han dado todo, hemos tenido ocasiones, hemos controlado al rival. La segunda parte ellos han apretado mucho, no le hemos perdido la cara al partido. Nos hinchamos a centrar, a rematar en los entrenamientos, pero yo creo que al final es una cuestión de que el jugador cuando se encuentre en esas situaciones esté tranquilo y que no piense en que va a fallar. El Real Unión despertó en la segunda parte, en la que salió más enchufado. Los guipuzcoanos gozaron de sus ocasiones para inaugurar el marcador. El colegiado del encuentro pudo pitar 2 penaltis a favor de la Peñaspor.
El primero en este forcejeo y el segundo en este claro agarrón sobre Iturralde, que acabó con la paciencia del técnico local. Va el partido tan normal y en la segunda parte pues ha decidido que nosotros, que por lo menos no ganásemos el partido. El Real Unión pudo ganar el partido en los últimos minutos, pero al final ambos equipos se repartieron los puntos, que de poco le sirve a la Peña, colista de la categoría con 10 en 21 jornadas. Los navarros tienen a 12 puntos el puesto de promoción por el descenso y a 13 la salvación matemática. El que también empató fue el tudelano, aunque esta vez a un gol. Hito adelantó al Sestao River en el minuto 65 de encuentro y Jonathan, tras fallo del portero local, igualó la contienda a 3 minutos del final. Empate in extremis pues y segundo partido consecutivo puntuando para el equipo de Manix Mayor. Empate no es malo, pero cuando vas perdonando, no en ocasiones, sino en el juego, y le tienes vivo a un equipo con la calidad que tiene Joshua Nad, por ejemplo, en el golpeo, y la definición de Hito, pues puede pasar eso, ¿no? Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Navarra calienta motores para la Feria Internacional de Turismo Fitur, que como siempre se celebra en Madrid y lo hará la próxima semana. Este año la Comunidad Foral quiere promocionar su oferta gastronómica. Además, la escritora Dolores Redondo hará de embajadora de los encantos del Valle del Baztán tras el éxito de su libro El Guardián Invisible y los que le han sucedido, a la que será una trilogía. Son algunos de los puntos fuertes de una nueva edición de Fitur que coinciden con datos positivos, además del turismo navarro. Entre enero y noviembre ha aumentado un 2% el número de viajeros que han llegado a nuestra comunidad. Una cifra por encima de la media española, donde la subida fue del 0,9%. Un dato además muy vinculado al turismo extranjero, que como se sabe hizo la apuesta el sector turístico desde hace algunos años y está dando frutos importantes, no solo a través del incremento de la llegada de peregrinos del Camino de Santiago, sino también pues, en otros mercados como puede ser el mercado francés o ciertos mercados extranjeros de proximidad. Navarra desplegará en Fitur toda su excelencia gastronómica. Uno de los principales motivos por los que los turistas deciden visitar Navarra. Por eso este año recorreremos la ruta del Reino de la Buena Mesa. El sector gastronómico representa un pilar fundamental en la economía de Navarra, tanto en la generación de riqueza como de empleo. Y además constituye una de nuestras principales cartas de presentación. Se exaltará sobre todo un producto tan nuestro como la verdura a través de una demostración del restaurador Coldo Rodero. Y además de comer bien, quienes se acerquen hasta el stand de Navarra conocerán de la mano de la escritora Dolores Redondo los encantos del Valle de Baztán. Descubrir y sugerir todos los atractivos en torno al misterio y a las emociones que sugiere el Valle del Baztán. También se presentará el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra, y todo a través de un stand que evoca un abrazo al visitante, un escaparate de los sentidos que permitirá escuchar sonidos, oler aromas o tocar objetos relacionados con Navarra. Tienen una cita con nuestra comunidad y el turismo nacional del 22 al 26 de enero. El Día de Navarra es el viernes 24. Una buena propuesta turística y artística nos lleva hoy hasta el Museo del Prado, donde esta mañana se ha presentado los actos del cuarto centenario de la muerte del gran pintor El Greco, en la conmemoración, como decimos, de los 400 años desde su fallecimiento. Se han programado numerosos eventos. Las 6 exposiciones que constituye el eje vertebrador del Año del Greco. Son un instrumento esencial para llegar al gran público nacional e internacional, y también nos servirán para profundizar en el conocimiento de la figura y la obra del pintor. Estas exposiciones van a extender la identificación toledana y española del Greco de forma que nuestro patrimonio inmaterial quede enriquecido después del 2014.
Y ahora hablamos de Baluarte, que el pasado año cerró con un incremento del número de espectadores y usuarios de un 12%. 381.516 personas, una tras otra, acudieron a alguno de los 329 eventos de carácter cultural, congresual o ferial que se celebraron en 2013 en el Palacio y Auditorio Baluarte. En el apartado de actuaciones se programaron hasta 186 funciones con 145.000 espectadores. En más de 20 veces se colgó el cartel de No hay billetes. También en el capítulo, como ven, de congresos han sido 124 convocatorias con casi 37.000 participantes. Además, se han celebrado 8 ferias que han atraído hasta las instalaciones a más de 150.000 personas. Casi 400.000 visitantes, que suponen un buen espaldarazo a esta instalación en el año en el que celebró además su 10º aniversario. Y ahora vamos con el apunte ecológico de la noche. Hoy nos fijamos cómo Europa quiere que las emisiones de CO2 de furgonetas pasen a ser de 147 gramos por kilómetro para el año 2020, frente a los actuales 203 gramos. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Una decisión que ha aprobado hoy mismo el Parlamento Europeo, con este umbral que obliga a rebajar de manera considerable y bajo pena de sanción los 203 gramos por kilómetro permitidos en la actualidad. Fue consensuado con el Consejo de la Unión, en el que están representados los 28 países miembros. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Y ahora vamos a abrir ya el tiempo de entrevista y vamos a fijarnos en un asunto que preocupa a los efectivos de los parques de bomberos de Navarra, que han enviado una carta a empresas y ayuntamientos alertando de cómo pueden afectar en sus servicios la falta, a su juicio, de medios que dicen estar sufriendo. Denuncian que las plantillas están envejeciendo y que no se cubren las vacantes, tal y como se recoge en un acuerdo firmado en el año 2010 con el propio Gobierno. Dicen que están trabajando bajo mínimos, se quejan de que no se están renovando además las plantillas y auguran que en un futuro muy cercano habrá problemas para cubrir también los turnos mínimos. Además, dicen, han notado un aumento de los servicios de ambulancia, lo que reduce el número de efectivos que se dedican a incendios o accidentes. Desde la Agencia Navarra de Emergencias creen que la plantilla actual de 365 efectivos sería suficiente para atender todas las necesidades. Sin embargo, podrían estar estudiando fórmulas para la mejor gestión de estos servicios, que incluso no descartarían cambiar turnos de trabajo de 24 horas. Vamos a hablar de ese tema, vamos a profundizar con el director gerente de la Agencia Navarra de Emergencias, Eladio Azpeleta, que ya nos acompaña. Eladio, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la primera cuestión es si realmente la agencia, si el Gobierno de Navarra lleváis entre manos esa posibilidad de incluso cambiar los turnos cotidianamente de 24 horas del funcionamiento de los operarios de bomberos, no me salía, de los bomberos y sargentos de nuestra comunidad. Bueno, pues efectivamente desde la Agencia Navarra de Emergencias lo que estamos haciendo es hacer un análisis de cómo está el servicio. Es verdad que nos hemos encontrado en un momento determinado, sobre todo a final de año, pues algunas dificultades en la distribución de los calendarios, que ha provocado que en algún parque pues hayamos podido tener por esos ajustes de final de año pues alguna merma en alguno de los efectivos. Nunca, y eso sí que hay que dejarlo claro, nunca se ha puesto en riesgo en absoluto la atención en cualquiera de las emergencias. En ese sentido, efectivamente, los datos que nosotros manejamos son muy claros. Son 365 efectivos de bomberos los que contamos en la Agencia Navarra de Emergencias entre bomberos y cabos, que son el operativo que está en cada uno de los parques, y la necesidad teórica que nosotros tenemos, dividiendo las horas y las jornadas de trabajo que tienen, es de 317 bomberos, 318 bomberos. Es decir, hay incluso un margen porque efectivamente suceden bajas, enfermedades, situaciones un poquito pues, que pueden suceder durante el año, ¿no? Entonces hay un colchón suficiente como para que el sistema y el operativo funcione de la manera que está funcionando hasta ahora, sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué conlleva? Que efectivamente a un medio plazo
tenemos que estar analizando posibilidades y ver hacia dónde va el servicio de bomberos, el servicio de la Agencia Navarra de Emergencias, y efectivamente no lo escondemos que el envejecimiento que va teniendo la plantilla va a hacer que en un medio plazo hay que tomar medidas, no en un corto ni inmediato plazo, porque tenemos, como bien digo, ese colchón. Bueno, y en esa situación estamos analizando todo y, ¿por qué no?, analizando todas las posibilidades que se tienen en la que, bueno, se pueden modificar jornadas o no hay nada decidido, ¿no? No hay nada decidido, pero ¿qué ganaríamos modificando, por ejemplo, el turno de 24 horas que hace que un efectivo llegue al parque a las 8 de la mañana y no salga hasta las 8 de la mañana del día siguiente? ¿Cuáles serían las fórmulas que se barajan? Jornadas más cortas de trabajo, entendemos, con más frecuencia a la semana, ¿no? No, la verdad es que lo que menos nos preocupa en este momento es el tipo de jornada que hay. Lo que nos preocupa es que el servicio vaya bien y que el servicio esté verdaderamente atendido de la mejor manera posible. Pero sí que es cierto que modificando turnos, bueno, tienes otras posibilidades de atención. Sobre todo, fundamentalmente de sustitución, ¿no? Cuando hay problemas en la plantilla, pues una persona que está de baja, un caso muy sencillo, ¿no? Una persona por enfermedad, es muy distinto que esté de baja toda la jornada de 24 horas a que pueda estar solo un turno de 8 horas, con lo cual los otros 2 turnos está completa la plantilla, o de 12. Bueno, este es el caso un poquito más fácil, ¿no? Pero insisto, no es el problema ni es la preocupación que en este momento nosotros tenemos de analizar y de ver qué decisión se toma. Lo que estamos analizando es cómo está funcionando el servicio. Bueno, vamos entonces a hablar de cosas más concretas, vamos a hablar de las plantillas. El comité de personal habla de falta de personal y los parques ponen casos concretos. Parque de Trinitarios, por ejemplo, que tiene que salir a un servicio y que tiene que cerrar el parque porque no puede dejar a nadie atendiendo la infraestructura, cosa que se repite también en otros parques más pequeños donde funcionan equipos más reducidos. ¿Qué está pasando con esto y si realmente se están cerrando parques cuando los equipos salen a atender una emergencia? A ver, es que esto es lo habitual. Es decir, en un parque cuando hay una emergencia y sale en todo el operativo, que es necesario, si es necesario que salga todo el operativo, efectivamente el parque se cierra. No puede estar la puerta abierta, ¿no?, sin nadie dentro. Pero cuando hablamos que el parque se cierra, la percepción que nosotros estamos teniendo, que se puede transmitir es, claro, se cierra, no hay ninguna atención. No, mire usted, si el parque de Trinitarios, vamos a poner el ejemplo claro de Pamplona, por circunstancias, porque tiene 2 o 3 asistencias, emergencias en un momento determinado, el parque de Cordovilla está a 1,5 kilómetros. Es decir, es el parque de apoyo. Pero es que el parque de Cordovilla, el central de bomberos, es el parque de apoyo de todos los parques. Pero es que a su vez la red de parques que nosotros tenemos son a su vez entre ellos todos parques de apoyo. Es decir, si en Oronoz hay un incendio forestal y salen todos los bomberos, pues los de Alsaso van de apoyo o están pendientes para lo que pase, e incluso los de Cordovilla. Es decir, el sistema está montado de tal manera que efectivamente cuando hay una incidencia, y puede haberlas, y pueden coincidir varias incidencias a la vez, los parques están de apoyo para eso. No conozco, en todo este tiempo que he tenido, no he conocido ninguna situación. Puede suceder, claro que puede suceder, pero no es ni mucho menos lo habitual, ninguna situación en la que estén un parque cerrado y se haya desatendido una emergencia en un momento determinado. ¿Por qué? Porque la previsión es esa. En cuanto un parque está cerrado, van parques de apoyo, están atendiendo, con lo cual no hay en ese sentido problema. ¿Qué está pasando ya más brevemente con las salidas de ambulancia? Porque dicen que en algunos casos, como por ejemplo en el parque de Tudela, están siendo más numerosas y eso hace que atender un incendio pues tenga muchos menos efectivos. A ver, es que el servicio es integral, es decir, el servicio de bomberos también atiende las salidas de emergencias en este momento tal y como está organizado, ¿no? Y bueno, todo, efectivamente, todo se puede revisar, todo es mirable, vamos a ver cuáles han sido, cuántos días. Lo que nosotros no podemos hacer es gestionar por el famoso y si pasa, y si coincide, y si hay. Es decir, hay unos parámetros, hay unas salidas, hay unas estadísticas que son las que funcionan, en las que nos tenemos que basar en salidas al año, en jornadas de mañana, de tarde, de noche, en número de operativos, bueno, y a partir de ahí es cómo se organiza el servicio. Pero es verdad que puede haber un repunte en este momento determinado de asistencias sanitarias, pero bueno, también es verdad que el servicio está para eso, ¿no? Envejecimiento de plantilla, lo ha reconocido usted mismo, no se convocan oposiciones, no hay listas para ir tirando las bajas y además el crecimiento de la edad de los bomberos a partir de 55 años tienen además unas condiciones distintas, están menos expuestos, por decirlo así. ¿Qué se va a hacer con todo eso? Porque muchos parques se quejan de que muchos efectivos están ya pues en una edad media de más de 50 años. Sí, y eso es lo que le estaba comentando, el mirar a ese medio plazo, a ese corto medio plazo, que es lo que se está analizando.
Y eso es lo que verdaderamente se van a tener que tomar medidas. Y por supuesto que en el Gobierno de Navarra, aunque en este momento nos tenemos que apretar todos porque no hay convocatorias de plazas en ningún escalafón de funcionariado, en ninguno, no solo en bomberos, en ninguno, bueno, pues efectivamente, claro que se está mirando en ese futuro inmediato, cortoplacista, a corto plazo, ¿verdad?, en el que habrá que convocar y habrá que hacer cubrimiento efectivamente pues de plazas y de vacantes que se produzcan. Pues claro que sí, pero es que eso nadie está pensando en no hacerlo. Pero en este momento, insisto, 365 bomberos para una necesidad de 318. Hay un colchón. Hoy, lo inmediato, hoy no es problema. Hoy no hay atención. Es una alarma un poquito excesiva, ¿no?, lo que se está produciendo. Es decir, la carta que han enviado esos ayuntamientos y algunas empresas, el Gobierno de Navarra no cree que esté justificada. Pero es que además se da la circunstancia que alguna de las cartas que me ha llegado por parte de los ayuntamientos yo la firmaría. Es que yo no tengo ningún problema. Claro, que no se baje la calidad de los servicios, de acuerdo. Que no se baje el número, si no se va a bajar ningún número de efectivos, ¿no? Que se siga atendiendo, eso estamos de acuerdo. Efectivamente, en este momento lo que creemos, lo que yo creo personalmente, es que hay, bueno, pues una conflictividad más global dentro de la Agencia Navarra de Emergencias que afecta a todo el colectivo de bomberos, no solo en estos temas, en otros temas sindicales y en otros temas personales, ya bueno, pues de funcionamiento de trabajo y de organización que pueden afectar un poquito y que es un poco pues una medida para mí verdaderamente un poquito excesiva. Bueno, de alarma que yo creo que es innecesaria porque no es cierta. Bueno, pues dos opiniones contrapuestas en este caso, por una parte la Administración y por otra parte el Comité de Personal que demanda o que dice tener una situación diferente. Ladio Ezpeleta, le agradecemos que haya acudido a nuestra llamada para hablar de un tema, de una situación que preocupa sobre todo a la población y que interesa a todos. Gracias. Buenas noches. Bueno, con el tiempo de entrevista ponemos punto y final a la crónica de noticias. Mañana volvemos en nuestros horarios habituales. Adiós.